Dicen que todos tenemos un punto de quiebre, un momento en el que el alma decide si rendirse o creer. Pedro lo vivió a orillas del mar, cuando un carpintero de Nazaret cambió para siempre el rumbo de su vida. De pescador temeroso, a testigo del fuego del Espíritu Santo. De negar, a predicar con valentía ante miles. Hoy conocerás la historia del hombre que cayó, lloró y se levantó más fuerte que nunca. Porque esta no es solo la historia de un discípulo, es la historia de todos los que, a pesar del miedo, se atreven a creer otra vez. Prepárate para descubrir cómo Dios puede convertir tu error en propósito, tu dolor en fuego y tu silencio en testimonio. El amanecer se levantaba sobre las aguas tranquilas del mar de Galilea. El cielo, pintado con tonos dorados y rosados, reflejaba una luz serena sobre las olas. Pero en la barca de Simón, hijo de Jonás, no había brillo ni esperanza, solo cansancio. Había pasado toda la noche arrojando las redes, una y otra vez, sin atrapar nada. El silencio del mar parecía burlarse de su esfuerzo, y dentro de su alma resonaba la misma quietud, una rutina vacía, un propósito que se desvanecía con cada marea. Simón era un pescador fuerte, acostumbrado a la dureza del trabajo y al peso de la frustración. Sus manos estaban marcadas por el esfuerzo, su rostro curtido por el viento, pero su corazón escondía una verdad que no se atrevía a confesar. Algo le faltaba. Vivía entre la red y el mar, entre los intentos y los fracasos, sin imaginar que esa mañana ordinaria se convertiría en el día que cambiaría su eternidad. De pronto, apareció un hombre en la orilla. No vestía como un rey ni hablaba como los sabios del templo. Su presencia era sencilla, pero su mirada tenía una profundidad imposible de describir. Era Jesús de Nazaret. Se acercó a la barca y le dijo algo que parecía ilógico. «Simón, lleva la barca a aguas más profundas y echa las redes para pescar». Pedro lo miró, dudando. Había trabajado toda la noche sin éxito. No era el momento, ni el lugar, pero había algo en la voz de aquel hombre, algo que atravesaba el cansancio y la incredulidad. «Maestro», respondió, «hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. Y entonces ocurrió el milagro. Las redes comenzaron a llenarse hasta casi romperse. Los peces se agitaban con tal fuerza que necesitó ayuda de otra barca. Ambas estaban tan llenas que casi se hundían. Pedro, asombrado, cayó de rodillas frente a Jesús y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Lucas 5:8. En ese momento comprendió que aquel no era un simple maestro. Era alguien que conocía las profundidades del alma humana. Jesús lo miró con ternura y pronunció las palabras que marcarían su destino. «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5:10. Simón no entendió del todo lo que eso significaba, pero supo que nada volvería a ser igual. Dejó atrás su barca, su red, su sustento, y siguió a aquel hombre cuya voz le había dado nueva vida. No sabía a dónde iba, pero en su corazón ardía una certeza: había encontrado al Mesías. Desde ese día, Pedro caminó junto a Jesús. Fue testigo de milagros que desafiaban toda lógica. Vio a los ciegos recuperar la vista, a los cojos caminar, a los leprosos ser limpiados. Escuchó palabras que ningún hombre había pronunciado antes, y vio a multitudes rendirse ante una voz que hablaba con autoridad divina. Pero Pedro también era humano, impulsivo, apasionado y a veces temeroso. Era el primero en hablar, el primero en actuar, y muchas veces el primero en equivocarse. Un día, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién decís que soy yo?», Pedro fue el único que respondió sin titubear: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16. En ese instante, Jesús lo bendijo y le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18.
Aquella promesa lo elevó, pero también lo pondría a prueba, porque ser la roca no significaba gloria, sino resistencia. No implicaba poder, sino fe inquebrantable. Pedro vio la gloria divina en el monte de la Transfiguración, cuando el rostro de Jesús brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Vio a Moisés y Elías hablar con él, y sin entender lo que presenciaba, quiso construir 3 tiendas, una para cada uno. No sabía que estaba ante el misterio más profundo del cielo manifestado en la tierra. También fue testigo del anuncio más doloroso, cuando Jesús habló de su muerte. Pedro, en su amor humano, se negó a aceptarlo. Quería un Mesías que reinara, no uno que sufriera. Pero el plan de Dios iba más allá de lo que él podía comprender. Hubo momentos en los que Pedro sintió que su fe era firme, y otros en los que el miedo lo hacía dudar. Caminó sobre las aguas cuando Jesús lo llamó, pero al sentir el viento y ver las olas, perdió la confianza y comenzó a hundirse. Sin embargo, el Maestro no lo dejó caer. Extendió su mano y lo sostuvo, enseñándole que la fe no se basa en el control, sino en la confianza. Cada caída era una lección, cada duda, una oportunidad para creer más. Con el tiempo, el amor de Pedro hacia Jesús se volvió más fuerte que su propia vida. Había dejado de ser el pescador del lago para convertirse en pescador de almas. Pero no sabía aún cuánto costaría ese llamado. No imaginaba que la fe que lo sostenía sería puesta al fuego, que su voz, la misma que confesó a Cristo, lo negaría en la hora más oscura. Pero ese momento pertenece a otra parte de la historia. El día que Jesús lo llamó no fue solo el inicio de un camino, sino el comienzo de una transformación eterna. Pedro no fue elegido por ser perfecto, sino por estar dispuesto. Y en esa disposición, Dios encontró un corazón capaz de ser moldeado por su amor. Porque en las manos del Maestro, incluso un pescador cansado puede convertirse en roca, y su historia puede cambiar el curso del mundo. La noche había caído sobre Jerusalén. El aire olía a traición, a miedo, a inminencia. La ciudad, que durante el día vibraba con los cánticos del templo, ahora estaba envuelta en un silencio espeso, roto solo por el murmullo de los soldados y el crepitar del fuego en los patios. Jesús había sido arrestado. Aquel que sanó enfermos, calmó tormentas y multiplicó el pan, estaba ahora atado, llevado como un criminal. Y entre las sombras, siguiendo de lejos, iba Pedro. El mismo Pedro que prometió morir antes que negarlo. El mismo que, en el huerto de Getsemaní, había desenvainado su espada para defender al Maestro. Pero ahora, su valentía se mezclaba con terror. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Cada paso que daba lo acercaba más al juicio, y más a su propia prueba. Se detuvo en el patio del sumo sacerdote. Había una fogata, y la luz de las llamas iluminaba los rostros de los sirvientes. Pedro se acercó, buscando calor, pero sobre todo, buscando respuestas. La confusión llenaba su mente. Todo había pasado tan rápido. Aquel que hacía unos días había sido recibido con palmas en Jerusalén, ahora estaba siendo juzgado. Y Pedro, la roca, temblaba. Una joven lo miró fijamente. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», dijo. Pedro sintió que el corazón se le detuvo. «No sé de qué hablas», respondió, evitando su mirada. Pero dentro de sí, sabía que la semilla del miedo había germinado. Se apartó hacia la entrada del patio, intentando pasar desapercibido. Otra persona lo reconoció. Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Pedro volvió a negar, esta vez con más fuerza. «No conozco a ese hombre». Las palabras salieron de su boca como piedras lanzadas al cielo. Cada una dolía más que la anterior, pero no se detuvo. El miedo a morir, a ser capturado, a perderlo todo, lo hizo prisionero de su propio temor. Pasó un momento, y un grupo de hombres lo rodeó. «Seguramente tú eres uno de ellos. Tu acento galileo te delata». Esta vez, Pedro explotó. «No conozco a ese hombre», juró, maldiciendo, gritando para convencerlos.
y justo entonces se escuchó el canto de un gallo. El sonido atravesó la noche como un cuchillo. En ese instante, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro desde lejos. No hubo palabras, solo una mirada que no condenaba, sino que dolía. Una mirada que lo desnudó por dentro, recordándole lo que había dicho unas horas antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:75. Pedro sintió que el mundo se derrumbaba. El fuego ya no calentaba, lo quemaba. La voz que había proclamado, «Tú eres el Cristo», ahora había negado al mismo Hijo de Dios. Salió corriendo del patio, y cuando estuvo solo, cayó al suelo y lloró amargamente. Sus lágrimas no eran solo de culpa, sino de ruptura. En ese llanto, su orgullo se quebró, su fuerza humana se desmoronó, y el pescador volvió a ser lo que era al principio, un hombre necesitado de misericordia. Las horas siguientes fueron un abismo de silencio. Jesús fue crucificado, y Pedro, escondido, se consumía entre la vergüenza y el arrepentimiento. Cada recuerdo de su voz negando, cada eco del gallo, lo perseguía. Pero en medio de su dolor, un rayo de esperanza comenzó a brillar, porque lo que había muerto en Pedro no era su fe, sino su orgullo. Y Dios, que conoce el corazón, no había terminado con él. 3 días después, cuando la tumba se halló vacía y el resucitado apareció a sus discípulos, el corazón de Pedro volvió a latir con fuerza. El Maestro no lo había rechazado. Aquel que fue negado regresó para restaurarlo. En una playa, junto a un fuego, el mismo símbolo de su caída, Jesús lo miró de nuevo y le preguntó 3 veces, «¿Me amas?» Y Pedro, entre lágrimas, respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Juan 21:17. En ese diálogo, Jesús no lo reprendió, no le recordó su negación, solo lo restauró. «Apacienta mis ovejas». Era como si dijera, «Tu fracaso no te descalifica, te prepara». En ese momento, Pedro entendió que el amor de Dios es más grande que la culpa, y que la gracia siempre tiene la última palabra. Aquella noche del gallo no fue su final, fue su renacimiento. Porque cuando el hombre llega al límite de su fuerza, Dios comienza a actuar. El fuego del patio que lo vio negar, ahora sería reemplazado por el fuego del Espíritu Santo que pronto descendería sobre él, y el pescador temeroso se convertiría en el apóstol valiente. El amanecer sobre Jerusalén era distinto. El miedo ya no dominaba los corazones de los discípulos. En su lugar, una expectativa sagrada llenaba el aire. Jesús había ascendido al cielo, pero antes de irse les había prometido algo que cambiaría la historia. «Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Hechos 1:8. KJV. Pedro, que una vez temió el canto de un gallo, esperaba ahora el sonido del cielo. Reunidos en el aposento alto, los 11 oraban con fervor. Habían pasado de la duda a la certeza, de la confusión a la esperanza. Y entonces, de repente, un viento recio llenó toda la casa. Lenguas de fuego descendieron sobre ellos, y cada uno fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:4. El mismo fuego que una vez lo había expuesto en la noche de su negación, ahora ardía dentro de Pedro con poder celestial. El pescador se levantó. Ya no temía. Sus manos, que habían soltado la red, ahora sostenían la verdad. Su voz, que antes negó, ahora proclamaba con valentía. «Varones de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. A este vosotros le crucificasteis, pero Dios le resucitó». Hechos 2:22-24. Las palabras de Pedro no eran solo un discurso, eran fuego puro. Traspasaban los corazones. La multitud, conmovida, preguntó, «¿Qué haremos, hermanos?» Y Pedro respondió, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Hechos 2:38.
Ese día, 3,000 personas fueron salvas. 3,000 almas alcanzadas por un hombre que una vez había caído, pero que ahora se levantaba como roca viva del reino. Pedro se convirtió en la voz del Evangelio. Caminaba por las calles y hasta la sombra de su paso sanaba enfermos. Hechos 5:15. Ya no era el pescador temeroso, sino un apóstol lleno de fuego, gracia y autoridad. El mismo hombre que dudó sobre las aguas ahora caminaba sobre la fe. Había encontrado en el Espíritu Santo una fuerza que no conocía, una valentía que no venía de él, sino del Dios que lo había perdonado. Pero su camino no fue fácil. Las persecuciones comenzaron. Fue arrestado, azotado, amenazado con la muerte, y aún así no cayó. Cuando lo llevaron ante el Sanedrín, Pedro dijo con una firmeza celestial: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Su fe era inquebrantable, porque había aprendido que ningún poder humano puede encadenar al Espíritu de Dios. Los años pasaron, y Pedro continuó predicando, guiando y fortaleciendo a la iglesia. Viajes, milagros, prisiones, y cada paso lo acercaba más a su destino final. En Roma, bajo el gobierno de Nerón, fue arrestado por última vez. Sabía que su hora había llegado, pero ya no había miedo, solo paz. Aquel pescador de Galilea que una vez tembló ante el fuego, ahora caminaba hacia su cruz con los ojos fijos en el cielo. Los soldados romanos lo llevaron al lugar de su ejecución. Pedro los miró con compasión, no con rencor. Antes de morir, pidió una sola cosa: ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Y así, con su cuerpo invertido y su corazón elevado, entregó su vida. No con gritos, sino con una fe silenciosa que estremeció al mundo. En ese momento, el cielo no rugió con truenos ni descendieron ángeles visibles. Pero algo eterno sucedió. La historia de Pedro se selló como un testimonio de redención. El hombre que cayó fue el mismo que se levantó, y su vida proclamó una verdad inmutable. Dios no llama a los perfectos, perfecciona a los que llama. Hoy, cada vez que alguien duda, teme o se siente indigno, la historia de Pedro susurra desde las páginas de la Escritura: tu error no es tu final. El fuego de Dios aún puede encenderse en ti. Porque el mismo Espíritu que transformó a un pescador en apóstol, todavía sopla, todavía llama, todavía restaura. Pedro murió crucificado, pero su legado sigue vivo en cada palabra del Evangelio, en cada vida transformada por la fe. Su historia no es solo la de un hombre que siguió a Cristo, es la historia de todos los que, a pesar de caer, se levantan de nuevo, guiados por la misericordia del Maestro. Pedro aprendió que el fracaso no define el final, sino el principio de algo nuevo, que las lágrimas de arrepentimiento pueden convertirse en semillas de propósito. Y tú también puedes levantarte, porque el mismo Jesús que miró a Pedro con amor, hoy te mira a ti. Te llama por tu nombre, te perdona y te invita a seguirlo una vez más. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada día una palabra de fe y esperanza. Déjanos tus peticiones de oración en los comentarios y comparte este video para que más corazones conozcan el poder del perdón y la gracia de Dios. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo cómo Jesús transformó lo débil en poderoso, porque su amor todavía cambia vidas